este curso vamos a conocer lo que necesitas para leer la Biblia. Es que hay muchas formas de leer la Biblia. Una muy común es la lectura literal. A esto se le conoce como literalismo o fundamentalismo. ¿En qué consiste el literalismo? Muy sencillo. Es leer la Biblia y creer todo lo que dice de forma literal, como por ejemplo cuando Génesis capítulo 1 dice que Dios creó la tierra en 6 días, para el fundamentalista son 6 días como los nuestros, de 24 horas cada uno. Es decir, comenzó Dios en el domingo, que es el primer día de la semana, a las 0 horas, y terminó el viernes a las 11:59 de la noche y descansó el sábado. Eso sería una lectura literalista, que más que llamarle fe a eso sería como credulidad. Ese sería el mejor ejemplo. Otra forma de leer la Biblia es la forma alegórica, o sea, leer todos los pasajes como si fueran cuentos, fábulas, mitos, leyendas y cosas que no pasaron ni existieron. Hay algunos que llevan esto al extremo, al punto de no creer nada y de dudar de todo lo que dice, incluso perder la fe. Ninguno de estas dos es absoluto, ninguna forma representa el camino único para leer la Biblia y mucho menos para entenderla. Aquellos que defienden ambas posturas, tanto los fundamentalistas como los académicos alegóricos, en realidad hacen una lucha inútil que no conduce a nada y pierde la esencia del texto. Por un lado, si interpretamos todo literalmente, estamos perdiendo la riqueza cultural, la riqueza histórica y la esencia del texto bíblico para su momento y para su tiempo. Y si a todo le ponemos el filtro de ser alegoría, perdemos el sentido del mensaje, perdemos el sentido actual y el sentido espiritual y humano del texto. Es decir, que no nos hablaría nada, sería texto muerto como leer la Ilíada, Don Quijote de la Mancha y tantas obras que mueren y quedan en su tiempo. Aunque es cierto que hasta de una lectura de un cuento podemos sacar una enseñanza, tampoco debemos caer en hacer de la Biblia un libro de historias que nos deje moralejas. Y con esto paso a la siguiente pregunta. ¿Qué no es la Biblia? Ya dije que la Biblia no es un libro de cuentos ni de leyendas, como dicen muchos. Pero primero, la Biblia tampoco es un libro de ciencia. Muchos que somos influenciados por la teología gringa creemos que la ciencia es enemiga de la fe. Lo vemos hasta en las películas donde los científicos son los enemigos, ateos, y los cristianos son como una raza rebelada que humilla y desbarata los conocimientos científicos. Eso suena heroico y bien sobrenatural, pero en realidad es otra lucha sin sentido, porque la Biblia no pretende ser un libro de ciencia, no quiere enseñarnos principios matemáticos ni físicos, ni mucho menos es un libro de biología o astronomía, como lo han usado muchos para sustentar teorías locas como el de la Tierra plana o de la evolución. Recalco, la Biblia no es un libro de ciencia ni opuesto a la ciencia. Segundo, la Biblia no es un libro de geografía. Hay mucha gente que trata de defender los lugares mencionados en las historias bíblicas. Muchos de los periódicos digitales de noticias cristianas publican notas falsas que tal o cual lugar de la Biblia fue encontrado, que el arca de Noé fue fotografiada por la NASA, que encuentran una estructura de sal cerca de Sodoma, que descubren las piedras donde Jacob se acostó a descansar, o que encuentran huellas de miles de años en las profundidades del Mar Rojo, y otras notas más, que suenan bastante triunfalistas y hasta celebrables, pero no dejan de ser inventos. Y este tipo de publicaciones lo que demuestra no es la fe, sino que si no descubrieran nada, ¿dejaríamos de creer acaso? Tampoco tiene que ser así. Entonces la Biblia no es un libro de geografía porque hay lugares que menciona la Biblia que no puedes saber a ciencia cierta dónde están. Hay datos geográficos que en un pasaje difieren de otro y sobre todo han pasado tantos años que por lógica muchos lugares es prácticamente imposible saber dónde eran. En Centroamérica tenemos casi 200 años de independencia y no sabemos ni siquiera los nombres originales de las ciudades, ni sabemos cómo llegó a ser la capital la que ahora es o que antes estaba en otro lugar, ya no digamos 5.000 o 2.000 años atrás. Tercero, la Biblia no bajó del cielo. Dejo esto de último porque quiero aclarar que esto no es oponerse a la fe, al contrario, el propósito de este curso bíblico para todos es fortalecer la fe, que nuestra fe no sea algo frágil que con cualquier oposición nos haga enojar, nos haga entrar en pleitos, nos expulsan de las iglesias, como pasó en un tiempo que al que cuestiona o al que tiene dudas, en la época medieval, cuando alguien tenía dudas, cuestionaba las opiniones de la iglesia o tenía otra opinión, lo mataban, lo encarcelaban, entre otras cosas. Ahora muchos los tildan de liberales, rebeldes y hasta no cristianos por querer saber más. Y esto que muchos se dejan de creer, como lo hemos visto días atrás con pastores y cantantes cristianos. Pero digo que la Biblia no bajó del cielo, lo que quiero decir es que Dios no dictó cada palabra a los autores bíblicos. En otro video hablaremos sobre la inspiración y la revelación. Y es que cada libro de la Biblia fue un proceso de redacción que duró muchos años, algunos miles de años, otros muchos años, otros pocos años, pero siempre fue un proceso al que nos referiremos en otro video de cómo este texto llegó a ser palabra de Dios, porque no es lo mismo que sean las letras de Dios a que sea la palabra de Dios. Y con esto vemos lo que la Biblia no es y en el siguiente video te digo lo que la Biblia sí es.